paz del Señor sea con todos. Este es un momento muy especial cuando se trata de presentar el mensaje de salvación. Así que el Señor sea quien dirija este culto, que su espíritu repose sobre cada uno. Le invito a que abran su Biblia en el libro de Josué capítulo 7. El libro de Josué capítulo 7. Libro de Josué capítulo 7. Así que yo le invito a que busque allá del versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Libro de Josué capítulo 7. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sati, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Tabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y barrerán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún no han guardado, los han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias de las múltiples bendiciones que nos ha dado. Gracias, Señor, porque en este momento tú permites que podamos abrir la Santa Biblia como tu palabra infalible y eterna. Te pedimos, Dios, que tú nos bendiga, que dé tu Santo Espíritu, que lo derrame, y que tú nos muestres nuestro pecado y nos dé el valor para abandonarlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, en este momento, lo que ustedes acaban de leer juntamente conmigo y otros escuchar, se trata de uno de los pecados que ha traído fatales consecuencias dentro del pueblo de Dios. Este que ustedes ven aquí no es el único. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el libro de los jueces, que tarda un periodo de unos 400 años, el pueblo de Dios sube, se levanta. Le sirve a Satanás, le sirve a Dios. Le sirve a Satanás, le sirve a Dios. Entonces eso es lo que trae. El pecado trae ruina. Dice Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre sembrare, esto segará. ¿Qué pasa aquí? Josué está muy confiado. En el capítulo 6, por ejemplo, se presenta la toma de Jericó. Dios le había mandado a Josué diciendo
que tomase de los hombres de guerra, que tomara 7 sacerdotes, que tomase el arca y que los sacerdotes fuesen con su trompeta. Así que iban en el medio, hombres de guerra adelante, ellos en el medio y detrás hombres de guerra. Durante 6 días, cada día ellos le debían dar una vuelta debían de darle a la ciudad de Jericó. Dios había dicho que él iba a destruir los muros de Jericó. Así que ellos fueron y confiando en el Señor, ellos entonces comenzaron a dar vuelta a la ciudad a fin de que cayesen los muros de Jericó. ¿Qué está pasando? Tenemos aquí que durante el primer día dieron una vuelta, el segundo día dieron otra vuelta, el tercer día hasta el sexto día, así que van 6 vueltas. Pero la orden era que en el séptimo día diesen 7 vueltas a la ciudad. Y cuando diesen la séptima vuelta, que serían en total 13 vueltas, ellos iban a gritar y los muros iban a caer. Dios le había dicho algo interesante. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 17 al 18, Dios le había dicho: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esa orden no se cumplió porque hubo uno llamado Acán que hizo lo que Dios no le mandó. Lo primero está que el hombre codició. Nosotros sabemos que el 10º mandamiento prohíbe la codicia. De todos los pecados que existen en la tierra, el más común y por el que menos se censura a la gente, o no se censura, es por la codicia. David codició a una mujer ajena y eso lo llevó entonces a violar el 7º mandamiento. ¿Ve cómo es la cosa? Entonces, vemos a Balaam y Balaam en el libro de Números, capítulo 23 y 24. Cómo Balaam, un obediente involuntario, un falso profeta, porque servía a Dios, pero resultó que amaba el dinero, quería maldecir al pueblo de Dios por dinero, codiciaba. Y el apóstol Pablo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y habla entonces ahí mismo de la codicia. El problema del joven rico, codiciaba. Ahora, aquí este hombre, cuando ve el manto babilónico, que él mismo lo confiesa en el capítulo 7, cuando ve el lingote de oro y ve la cantidad de plata medida en ciclo, se le abren los ojos y olvida el mandato del Señor. ¿Saben ustedes que uno de los problemas del mundo, lo que lleva a la corrupción administrativa de los estados o naciones del mundo, es la codicia y el amor al dinero? Que por dinero están permitiendo tantas cosas. El problema de la droga por dinero, no es otra cosa. Entonces los políticos, casi todos están corrompidos. ¿Y por qué? A cambio de dinero. Ahora aquí tenemos algo, una realidad. Como resultado de que no se escuchó la voz de Dios, el pecado entró sobre todo, cayó sobre el pueblo entero. Pero fue uno que pecó. Para que sepan algo. ¿Por qué si es uno que peca tiene que caer la maldición sobre todo? ¿Por qué? San Pablo, en el capítulo 5 del libro de Efesios es claro. Y allí dice el apóstol que nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús no tiene 2 cuerpos. Por lo tanto, como tú eres el cuerpo de Cristo, ese miembro debe de doler a los otros, pero también le pasa el problema a los demás miembros, que eso es lo que explica el apóstol Pablo después en Corintios. O sea, si uno se aflige, los otros tienen que afligirse. Entonces Dios permite que sea así a fin de que puedan revisar a ver qué está sucediendo mal. Yo podría hablar de mí mismo, lo que me ha pasado por años, y después que yo he hecho revisión completa me he dado cuenta, y entonces al resolverla, Dios entonces o de esa manera actúa en su misericordia hacia mí. ¿Qué pasa?
fueron a Ai a pelear. Como ya había caído los muros de Jericó, Dios había destruido. Ellos estaban confiados en que el Señor le iba a entregar esa ciudad. Y no fue así. Porque había anatema. Anatema aquí significa o lo consagrado a la destrucción, como fue la ciudad, fue consagrada a la destrucción, o lo consagrado, en este caso, al Señor. ¿Qué era lo que era consagrado al Señor? Era consagrado el oro, las platas, los utensilios, los metales, eran del Señor. Pero hubo uno que no quiso obedecer. Siempre hay uno. Ese es el asunto. Caín mató a Abel. Dios le ordenó la misma ofrenda a los dos. Pero Caín hizo lo que quiso y vino entonces el desagrado de Dios sobre él. Es una lección para la iglesia hoy. Tener en cuenta lo que esto significa. Y ustedes verán aquí, por ejemplo, los versículos 6 al 9 lleva entonces a Josué a buscar la presencia de Dios. Oiga lo que dice. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que nos destruyan? Para entregando la mano de los amorreos nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué hizo lo correcto y está reclamando. Ahora, Josué sí cometió un error. Antes de ir a tomar a Ai, debió hablar con el Señor, que él no lo hizo, y eso lo hizo el Espíritu de profecía. Si Josué hace eso, no le pasa esa mortandad, mueren esos hombres y esa derrota. Pero después que le sucede, él hizo lo correcto, sí. Fue y se arrodilló, se humilló juntamente con los ancianos y clamó al Señor. Y cuando tú vas al Señor, cuando tú tienes algún problema, cuando algo está mal en la iglesia o en tu vida y tú con sinceridad y con deseo de resolverlo, sujeto a la voluntad de Dios, tú clamas a Él, Dios entonces te da una respuesta. La Biblia es bastante clara. ¿Por qué nosotros tenemos que andar así tan independientes, queriendo resolver las cosas de nuestra manera o haciendo lo que Dios no nos manda? Y entonces hablamos de que somos hombres y mujeres de fe. No, no es así. Entonces Josué hizo lo correcto. ¿Y qué respuesta hubo? Jehová dice, versículo 10, que Jehová le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así? ¿Por qué postras así tu rostro? Levántate, le dijo el Señor. Levántate, levántate. El problema no estaba en Josué. Dice el versículo 11 y 12. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyere el anatema de en medio de vosotros. Así que al pecar y está el pecado dentro del pueblo, el pueblo entonces se convertía en anatema, o sea, era consagrado a la destrucción, porque la ira de Dios se había levantado. Pero entonces, lo que tenían que hacer, dice el versículo 12, es que ellos debían de destruir lo que se había robado. Pero no sabían quién era, solamente quién lo había hecho y la familia de él. Ese es el caso. En la iglesia muchas cosas suceden. Y muchas veces uno se pregunta por qué. Y yo a través de los años me he dado cuenta de tantas cosas que han estado sucediendo. He conocido iglesias que nunca se levantan. Y es que el pecado aflora. Y comencé a conocer historias de algunos de sus miembros. Conocí una iglesia donde cada quien vivía en la carne. Era raro. Es raro encontrar una persona ahí que fuese espiritual. Cada cual hacía la cosa a su manera y actuaban como si nada a nadie le importase. Y la iglesia no podía prosperar de esa manera.
Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué no prosperan los esfuerzos misioneros que se hacen dentro de la iglesia o que la iglesia planifica? ¿O por qué las actividades de la iglesia muchas veces huelen a un cementerio? ¿Qué pasa? Yo les voy a contar una historia. Hace muchos años atrás, se comenzó a edificar una iglesia. El pastor que había ahí era un hombre muy activo. Raro encontrar un hombre como ese, ya no lo es, porque a partir de eso hasta ahí llegó. La iglesia no tenía recursos para construir el templo. Ellos no escucharon la voz de Dios. Cuando Jesús dice en el capítulo 14 de Lucas, habla de calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarlo. Y ellos no se llevaron sobre ese principio administrativo. Así que había unos que querían privar en dinámico y en cristiano, y comenzaron entonces a soltar el veneno entre la congregación, que el dinero de los diezmos lo tomaran para la construcción del templo. Oiga, qué pecado. Pero el pastor que estaba escuchando eso se quedaba calladito porque quería dinero, y el pastor no era un hombre espiritual. Y hasta el día de hoy, aunque él ya lo sacaron de ese entonces, lo sacaron de la obra, por eso y unos pecados del séptimo mandamiento también, hasta el día de hoy el hombre no es espiritual. Se tomaron los diezmos para eso y que invirtieron, y eso tampoco le dio. Tuvo entonces el campo a la cual pertenecía esa iglesia que buscar dinero para construir o terminar la construcción del templo. Eso hizo, y así se terminó. Un templo muy bien presentado. Ok, surgieron todos esos problemas, pero antes de terminar, ya se desató el problema, por lo cual el pastor que estaba ahí seguía en los mismos problemas que tenía cuando estaba en el distrito anterior, por lo cual lo había sacado, que tenía que ver él y la esposa con la violación al séptimo mandamiento, entre otras cosas. Bien, hasta ahí. Pero la iglesia durante un tiempo, años, duró que no se levantaba y parecía un cementerio. Y yo vi gente muy dedicada ahí luchando, que no encontraban cómo solucionar problemas, pero esa gente no sabía qué es lo que estaba pasando ahí. Habían tomado los diezmos del Señor para hacer templo, y todavía deben eso, todavía lo deben. Hay otros problemas, que eso sí es muy común entre nosotros: las críticas, los chismes, las acusaciones falsas y el juzgar al otro. Todo eso, siempre difamando del otro, eso no se hace. Y eso funciona de una vez porque le cambia la mente de aquel que presta atención a lo que le dicen. Los adulterios y la fornicación dentro de la iglesia. Eso es profético. ¿Saben ustedes que aquí en el libro del primer libro de Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo, oiga lo que dice, y ahí mismo da un consejo, versículo 1 en adelante. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Está hablando, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, a lo que él comienza en el capítulo 1 llamándole los santificados. Pero presenta que este no se ha santificado. Un hijo engañando al papá con su mujer dentro de la iglesia, todo. Y él dice que eso ni entre los incrédulos, tal fornicación no se oye. Entonces dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Así que está el pecado. Entonces dice versículo 4, 3 en adelante, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, o sea, la iglesia, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, esta es la recomendación, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Como iglesia, y se aplica el principio de Jesús, de San Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18, de un procedimiento cuando una persona está en pecado. Pero en este caso de fornicación,
ya se va a lo último, porque lo que hace es eliminarse, borrar a la persona, ya sea por adulterio o por fornicación, borrar a la persona, borrarlo. Ahora, ¿qué dice él? Matar la carne, o sea, se está refiriendo a lo carnal, y dice de que sea salvo, porque la disciplina deben de tener una mentalidad o una idea restauradora o redentora. No es un sistema para matar a la gente ni para ejecutar venganza, sino con el objetivo de rescatar a la persona, de que vea sus pecados y vaya a los pies del Señor. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Mire que dice, el cual se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, del pecado, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es lo que se desea. Ahora, si la persona no se arrepintió, ya es su problema. Y hay muchas cosas. Le voy a contar otro caso. En una iglesia hubo una persona que era ayudante del tesorero. El tesorero salió, viajó hacia su país y quedó esa persona como ayudante. Pero ¿qué sucedía? Que cada sábado recibía los diezmos y las ofrendas, pero no se veían las remesas. Y ya ellos sospechaban a ver y fueron a la casa de la persona. La persona estando en la casa no salía, se escondía. Y fueron otra vez, hacía lo mismo, se escondía. Hasta que un día pudieron sorprenderla. Y la mujer tuvo que admitir que estaba cogiendo eso porque su esposo no tenía trabajo. Ya se había quedado sin trabajo y tenía que pagar donde vivir. ¡Qué pecado! Y hasta la fecha de hoy, hasta donde yo he investigado, ese dinero no se ha pagado. Sí se aplicaron medidas disciplinarias sobre ella. ¿Cómo puede la iglesia prosperar de esa manera? Dígame, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el capítulo 7 de Josué, versículo 12? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Por el anatema. Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros. Oigan como Dios dice, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Así que si está en pecado, entonces Dios se retira, porque es una ley, es un principio. El que practica el pecado es del diablo. Eso es lo que dice el primer libro de Juan 3:8. Simplemente, pero ahí está la promesa, que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Voy a leer aquí, en el libro Patriarcas y Profetas, página 531, 532, sobre el asunto del pecado de Acán. Página 531, 532, Patriarcas y Profetas. Dice, el pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia. No dice por el de dos, no dice por el de tres, ni por el pecado de la mayoría, sino por el pecado de uno. Repito, por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia, hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. Así que los dirigentes, cuando vean algo malo, tienen que buscar la transgresión, tienen que descubrirla y tienen que eliminarla. Pero muchos no son así. Les voy a dar otro ejemplo. Una pareja, una iglesia donde yo fui primer anciano hace muchos años. Una pareja cayó en pecado. Eran novios y entonces comenzaron su vida callada. ¿Qué pasó? Él no era miembro de esa iglesia, sino que era miembro de otro pueblo cercano. Tenía su feligresía allá, pero ella era miembro de esta. Así que con ella se hizo lo que establece en nuestro manual. Se fraternizó. Cuando presentaron el caso de él en la iglesia donde él estaba, que era otro distrito, de donde él tenía su feligresía, ¿sabe lo que dijo la junta? Que el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Simplemente, entonces, no le cae la maldición de Dios a esa iglesia, porque en esa iglesia que estaba asentado el nombre de él.
Ese es el problema. Es que hay muchos que no están convertidos. Ni le interesa que la iglesia se santifique. Hablan de que hay que tener fe, que hay que ser fiel. ¿Pero fiel en qué? ¿Fe de qué? Porque la fe, la única manera de mostrar la fe es por la obediencia. No hay otra forma. Entonces dice aquí, dice, por el pecado de un hombre el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes, o sea, de aquellos que dicen ser, pero sus obras dicen otra cosa. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del cielo, bendiciones del Dios de Israel, y acarrean la debilidad entre su pueblo. Y por eso es que hay que tratar con eso. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Ahora mismo, usted ve la situación de su iglesia. ¿Cómo trabaja su iglesia? Está la iglesia ardientemente trabajando para el Señor, con programas activos, predicando el evangelio permanentemente. ¿Qué? ¿Qué está haciendo la iglesia? Piense bien lo que hace. Tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que buscar diligentemente para saber cómo hacer las cosas. En el caso de Josué, mire lo que dice Dios. Josué 7:13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Así que ellos debían de santificarse, tener su alma en armonía con Dios. Santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Si la iglesia no crece, si hay problemas, si no se alcanza la meta como es en el Señor, correcta, es porque hay anatema en medio de la iglesia. Hay un Acán o hay varios Acán. Ten cuidado en la vida que tú tienes si tú estás jugando a la escondida mientras dices que eres cristiano. Así que Dios le dijo a Josué lo que debía hacer. Dice: os acercaréis pues mañana por vuestra tribu, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Saben algo? Quebrantar el pacto. Cuando usted se entrega al pecado, ya usted quebrantó el pacto con el Señor. Porque el que practica el pecado es del diablo. Así que ya es tu hacedor, no es tu marido, sino que es el otro, el engañador. Hasta que tú no resuelvas eso, entonces habrá problemas. Por lo tanto, aquí Dios le presenta el método de cómo descubrir quién fue el que cayó en sus pecados y que hizo pecar a Israel. Entonces dice que ellos comenzaron a hacerlo, comenzaron por tribu, por familia, por la casa, etcétera, hasta que llegaron al asunto de Acán. Mientras eso sucedía, Acán estaba observando todo y lo tenía calladito. Acán tuvo oportunidad de arrepentirse de su pecado y confesarlo, y no lo hizo. Note lo que dice la página 532, Patriarcas y Profetas, página 532. Dice: Acán reconoció su culpabilidad, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Si usted está en algún pecado, oiga el consejo, trate de resolverlo antes de que sea público y haya que aplicarle su disciplina en sí, o haya que extirpar su nombre de los libros de la iglesia. Te lo doy de consejo. Pues oiga lo que dice. Acán había visto los ejércitos de Israel regresar de Ai derrotados
y desalentados. Pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera hecho su confesión entonces, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de que se había cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter. Pero sus labios quedaron sellados, así que no habló. Luego se realizó la solemne investigación. Cómo se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba a su tribu, luego su familia y finalmente su casa. Pero ni aún entonces dejó oír su confesión, hasta que el dedo de Dios le tocó, por así decirlo. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. Cuando ya era tarde, reconoció la verdad. ¿Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones? Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Así, usted sabe que está en algún pecado, apártese de él. Confiese sus pecados al Señor. Jesús dice, quien a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Por qué si hay tanta promesa para usted, tiene que esperar a que el pecado lo acabe, a que destruya su vida? ¿Cuál es el fin de los pecadores? No, que la paga del pecado es la muerte. Y eso fue lo que pasó con Acán. Acán, muerte eterna con su familia, porque fueron cómplices sus familiares. Y así mismo sucede cuando en la iglesia hay una persona que está en algún pecado y alguien le encubre o sus dirigentes lo encubren, son igualmente culpables, y eso lo dice el espíritu de profecía, igualmente culpables. Los dirigentes entonces, dice en la página 49, le voy a leer aquí del manual, que tiene una cita de testimonio para la iglesia, página 298, página 298, y la ponen aquí en el manual. Dice: Dios considera a su pueblo como un cuerpo responsable de todos de los pecados que existen en los individuos que están entre ellos. Oiga bien, Dios considera a su pueblo como un cuerpo responsable de los pecados que existen en los individuos que están entre ellos. Que aquella pecado, tú dirás, problema de él, no, problema tuyo también, porque tú tienes que corregirlo. Si tú ves a una persona en una falta, no dice Gálatas 6:1, que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo, o sea, volverlo al Señor, con espíritu de mansedumbre, y dice, y considerándote a ti mismo, no sé, que tú también seas tentado. Gálatas 6:1, y el versículo 2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros. Bien, pero sigue diciendo, si los dirigentes de la iglesia, dice Testimonio, tomo 3, página 298, si los dirigentes de la iglesia descuidan la investigación diligente de los pecados que traen el desagrado de Dios sobre el cuerpo, llegan a ser responsables por estos pecados, quiérase o no. Esa es la realidad. Llegan a ser responsables por esos pecados. Por lo tanto, usted, si sabe que una persona ha errado, trate de solucionar el problema. Hay pecados que no se pueden ocultar, pero hay otros que se cometieron y se pueden quedar callados si la persona abandonó. Esa es una diferencia que sí se hace. Usted lo restaura. Porque así, como dice Santiago, cubrirá multitud de pecados. Es la realidad. Entonces, hay otros que el pecado lo acaba. Ustedes saben que David dice, mientras cayese envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día. Y él tomó la decisión correcta. Dije, confesaré mis pecados a Jehová. ¿Cuánta gente no se han vuelto loca porque algo le ha ido mal? Han hecho algo y no se atreven a decírselo a sus familiares. Yo he conocido gente, por ejemplo, muchachas que han quedado embarazadas y no se atreven a decírselo a sus padres. Y se han quitado la vida o se han vuelto locas. Eso es feo.
Y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Pecar no es bueno. Satanás engaña. El que practique el pecado es del diablo. Pecar es desafiar a Dios. Tenga cuidado con eso. No se deje engañar de Satanás. Y oiga entonces lo que dice aquí finalmente. Página 532. Pero su confesión, refiriéndose a Can, pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido, dice. No se había arrepentido en verdad de su pecado. No había sentido contrición, ni cambiado de propósito, ni aborrecía lo malo. El hombre no se arrepintió. Así también formularán sus confesiones los culpables cuando estén delante del tribunal de Dios, después que cada caso haya sido decidido para la vida o para la muerte. Fin de la cita. Murió Acán, fue apedreado, dice ahí el relato, y luego lo quemaron, y su familia también. Porque su familia sabía lo de él y lo tenían callado también, que pudieron hablar. Así, como participaron del mismo pecado, se murieron para siempre. O sea, eternamente participarán de la muerte segunda. Tenga cuidado con lo que usted hace. ¿Sabe qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? En el capítulo 3 del libro de Génesis, déjeme leerle aquí. Génesis capítulo 3. El versículo, primero el versículo 19, dice de esta manera: con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que está hablando de la muerte, no de la muerte eterna aquí, de la muerte física. Pero dice el 21 que aunque Dios lo condenó a la muerte, dice el versículo 21 que Jehová Dios hizo al hombre y a su imagen y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. ¿Qué significa eso? El hombre reconoció pecado, Adán reconoció sus pecados, y también la promesa del Salvador que está aquí en el versículo 15, el 3:15, lo reconoció. Dios no lo mató, según el capítulo 2, versículo 15, dice aquí, versículo 16, 17, el 16 dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre físicamente no murió en el instante que comió, espiritualmente murió, porque el manto de luz que lo cubría, que venía de Dios por su inocencia, desaparece y queda desnudo, porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Entonces Dios desciende y en vez de matarlo, le da la promesa de un Salvador, y coge un cordero, lo mata, que representa a Jesús, según Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ahí le muestra la vestidura de justicia, la vestidura de salvación, según Isaías capítulo 61, versículo 10. Así es donde está. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que haya pecado, porque eso rompe la relación. Porque el pecado acarrea la muerte. Pero Dios, para no matar al hombre eternamente, proveyó un Salvador. De manera que dice Jesús al mismo Nicodemo, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora oye esto. Tú que me escuchas, ¿está en algún pecado calladito ahí? ¿Hay algo que te está atormentando que tienes que confesar? Si debes confesarlo, habla con Dios. Tienes que arreglar algo con tu prójimo, con lo que sea, ve, dilo. Y luego habla con Dios. Y el Señor, si tú te arrepentiste y pediste perdón, el Señor también te perdona. Si hay algo que no lo deben saber los demás, solamente con Dios, ya déjalo. Déjalo. Que el que pecaba, dice Pablo, no peques más. Esa es la razón. El Evangelio tiene eso. Mientras los hombres te dicen, mira quién era, o quién es que... No, después que uno acepta a Jesús, la vida es pasada. De manera, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Así que ve a Jesús, que Jesús es el único que cambia la vida. Las inclinaciones que tú tienes de hacer algo calladito por ahí, no lo hagas. Clama por el Señor, apóyate en sus promesas y proponte no hacerlo. Haz como el hijo pródigo, que después que hubo pecado y Satanás lo tiró al cielo, reconoció y dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Entonces tomó la decisión: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué dice el relato? Que el padre le vio de lejos, fue movido a misericordia y lo recibió. Y eso hace el Señor contigo. No importa cuán lejos te haya ido el Señor, no importa el pecado que haya cometido, el Señor te recibe para vida eterna. ¿Tú crees eso? Pues que Dios te bendiga y te guarde, como siempre te habló tu hermano Samuel.